Vamos a hablar sobre el método multidimensional del canon del Nuevo Testamento. Para eso vamos a ver el concepto de canon. ¿Qué es el canon bíblico? Es una lista de libros que son considerados como escrituras inspiradas por Dios dentro del judaísmo y el cristianismo. Quiero hacer una analogía de estos tres aspectos: ontológico, funcional y formal. Una joya tiene una creación preciosa, aunque no haya quien la tenga, pero nació así. La palabra de Dios también, cuando nace, cuando surge, es preciosa. ¿Por qué? Porque es una obra creada, revelada, inspirada por el mismo Dios. Ese sería el enfoque ontológico. Luego, esa joya pasa a circular en la comunidad y comienza ya a formar parte de la misma y viene a ser parte de bendición de quien la tiene. Asimismo es las escrituras. Las escrituras comenzaron a formar parte, ya a circular en el lugar donde salió la palabra, donde surgió la palabra de Dios y comenzó a ser de bendición de cada persona. Esto sería ya la parte funcional de la palabra, y en este caso ese es el aspecto funcional del canon. Esa palabra luego, aunque todavía no había sido evaluada, pero luego ya la comunidad comienza a formalizar a esa joya, comienza a circular ampliamente, y eso es lo que se puede considerar como el aspecto formal, cuando ya la palabra comenzó a establecerse, cuando ya fue prácticamente formalizada con un canon ya establecido. Ese proceso duró muchos años. Rápidamente denunciaré los tres aspectos. Cada aspecto, en este caso el ontológico, tiene algunos puntos. Hablaré de los más importantes. Aquí tenemos la expectativa del Antiguo Testamento. Los profetas ya antiguamente lo habían anunciado, ya lo habían manifestado. Había una expectativa de que venía un Mesías, de que venía un pacto. En todo caso, el mismo Jeremías lo manifiesta en su palabra, que ya no vendrá de una manera como antiguamente lo había dado el pacto a los antiguos, porque lo invalidaron, sino que ahora esa palabra vendría, se la inscribiría en el corazón, ya no en tablas. Entonces, eso es la expectativa que había. Y ahora tenemos también la expectativa de Cristo, porque Él mismo, Dios Hijo, Él manifestó que la palabra iba a ser transmitida por los apóstoles. Ellos iban a ser los encargados de transmitir la palabra de Dios. Esa fue la expectativa de Jesucristo, ¿no es cierto? Ahora, podemos ver también aquí que la evidencia interna, Pablo ya afirmaba que la palabra de Dios no era humana, sino que venía proveniente de Dios. ¿Eso qué ocasionó? De que incluso Pedro, en una de sus epístolas, también manifiesta y habla sobre que Pablo enfatiza que la palabra ya iba a ser fácil de entender, ¿no es cierto? Porque en aquel tiempo ya los indoctos la torcían. Entonces, eso es la evidencia interna. Luego tenemos el testimonio del Espíritu Santo, que es importante, la labor que hacía el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no solo inspiró a los autores del Nuevo Testamento, sino también da testimonio en el corazón del creyente. Eso es importante. El Espíritu Santo. La providencia de Dios en la preservación. Ese es otro punto importante también, porque ya el profeta Isaías lo anuncia en el 48, dice: la palabra de nuestro Dios permanece para siempre, permanecerá para siempre. Ya no solamente aquí la palabra iba a ser autoritativa, sino también
se hablaba de una perseveración, o sea que iba a permanecer permanentemente, iba a estar hasta hoy y seguirá siempre así. Ahora, hablemos del aspecto funcional. En el aspecto funcional podemos hablar de que el canon funcional del primer siglo, aquí también, como se habló en la parte ontológica, aquí también influye la parte de las palabras de Cristo, donde las palabras de los apóstoles, las cartas del Nuevo Testamento, todo eso influye en este aspecto funcional. Ya comenzó a formarse el canon, porque hubieron evidencia, hubieron escritos, no solamente del primer siglo, sino como dice aquí la evidencia también funcional en los escritos del siglo II, cuando ya habían escritores como Justino Mártir, como Policarpo, como Atanasio, y una serie de hombres que ya comenzaron a ir funcionando el canon. Y eso llegó al momento en que se fueron juntando ya todas estas ideas. Y tenemos también, por ejemplo, el código muratoriano también, que ya estableció un canon de 22 libros, que todos esos ahorita contan y son canónicos. Entonces, ¿qué podemos también aquí añadir? Que luego de esto, podemos resumir que en estos primeros siglos empezamos a ver el canon o regla para que ejerció su autoridad en la comunidad. En los escritos pastorales de los padres apostólicos y otros vemos cómo el canon guiaba y determinaba la fuente de la fe y práctica de la comunidad, de tal manera que el canon ya funcionaba como una regla para guiar a la comunidad. Vemos también los escritos antiheréticos, que el canon ejercía su autoridad como regla por medir otras enseñanzas y mostrar que no estaban conforme a la fe, porque esta parte antiherética comenzó a hacer muchos estragos en aquel tiempo. Entonces, eso es el aspecto funcional. Tenemos ahora el aspecto formal. Ya el canon iba tomando forma. Entonces, pero ¿qué fue lo que ocasionó para que el canon definitivamente se establezca ya? Podemos ver primero la persecución, sobre todo los cristianos. Hubo un emperador romano tremendo, Diocesano, que mataba a los cristianos, que hacía cosas tremendas con ellos. Y también cuando mueren los apóstoles, las herejías, todo esto fue agilitando ya la formación del canon. Tenemos también la colección de libros en grupos. Había una gran circulación de los libros de Pablo en las iglesias, como lo dice Colosenses 4:16. También los evangelios sinópticos, que fueron los primeros en ser agrupados, los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, y luego fue Juan también. Entonces ahí está la obra de Tiziano del siglo II, el Diatessaron, donde ya comenzó a armonizar los cuatro evangelios. Fue el primero que le dio una armonía a los cuatro evangelios. ¿Qué más? Ahí tenemos también a Eusebio de Cesarea y los límites del canon. Esto es importante. Eusebio de Cesarea ofreció ya una clasificación más sistemática de los libros en su historia eclesiástica. Él los dividió en tres partes: los reconocidos, los disputados y los espurios. O sea que no solamente el canon iba siendo aceptado por la comunidad de los cristianos primitivos, no, sino que también iba teniendo luchas para que sean aprobados. Por ejemplo, en los reconocidos prácticamente estuvo en los evangelios, las epístolas paulinas, primera de Juan, primera de Pedro, Apocalipsis.
Pero en cambio los disputados eran libros que eran cuestionados, como Santiago, Judas, primera y segunda primera de Pedro, ¿no es cierto? Ahora hubo también los espurios, que fueron libros que ya circulaban pero eran rechazados, como el Pastor de Hermas y el Apocalipsis de Pedro. Entonces, tenemos también ahora los concilios eclesiásticos. Los concilios eclesiásticos fueron muy importantes en aquel tiempo, los concilios ecuménicos, ya que, por ejemplo, el de Nicea, que fue en el 325 de nuestra era, también comenzaron a hacer ya un consenso. Fueron como quien dice, dándole ya una forma inicial al canon, pero no lo establecieron. También tenemos el concilio de la Odisea, que reconoció todos los libros excepto Apocalipsis. Es decir, que ahí podemos ver nosotros que todos estos, que los libros del canon iban teniendo, siempre hubo oposición, iban teniendo oposición. Nunca hubo un acuerdo totalmente sobre quiénes debían conformar los libros del canon del Nuevo Testamento. También tenemos el concilio de Hipona, que en el 393, en el de Cartago 397, donde se confirmaron ya, se afirmaron los 27 libros del Nuevo Testamento, aunque estos concilios afirmaron los 27 libros del Nuevo Testamento, pero también afirmaron los libros apócrifos. Entonces, en resumen, fue un proceso largo lo del canon, pero al final se lo estableció. Muchas gracias.